Buenos días, soy la doctora Rebeca Garrote Molpeceres, nefróloga infantil y ejerzo mi trabajo en Valladolid, España. He elaborado esta presentación en colaboración con la Asociación de Patologías Nefrológicas Pediátricas de Castilla y León, APNUP, para celebrar el Día Mundial de la Salud Renal, que es hoy, jueves 11 de marzo de 2021. El Día Mundial del Riñón es una campaña que se celebra a nivel internacional para concienciar de la importancia de la salud renal. Esta campaña está promovida por un comité conformado por dos asociaciones mundiales, como son la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales. ¿Y qué es el Día Mundial del Riñón? Bueno, pues hemos dicho que es un día para crear conciencia sobre la importancia de los riñones para nuestra salud en general y para reducir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal y sus problemas asociados en todo el mundo. ¿Por qué es importante este día? Porque tiene como objetivo crear conciencia sobre dicha salud renal y reducir la frecuencia de enfermedad renal en nuestras vidas. ¿Y cómo puedes ayudar? Difundiendo la información y elaborando actividades para crear conciencia. Conciencia sobre conductas preventivas, sobre factores de riesgo y sobre cómo vivir con una enfermedad renal. El objetivo es la prevención de dicha enfermedad y mantener una adecuada salud renal para todos. ¿Por qué son importantes nuestros riñones? Bueno, pues los riñones son órganos fundamentales para la vida, que ejercen multitud de funciones, como veis en esta presentación. Se encargan de eliminar desechos metabólicos, eliminan el exceso de agua, realizan la reabsorción tubular de múltiples sustancias, como son la glucosa, el ácido úrico, el sodio, el potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio. Además está implicado, por tanto, en la homeostasis de estos diversos electrolitos. Tiene una función muy importante en el metabolismo mineral óseo para facilitar la matriz ósea con el depósito de calcio, fósforo y magnesio. Participa en la activación de la vitamina D junto al hígado. Además, se encarga de producción de eritropoyetina, que es una hormona que estimula la médula ósea para que fabriquemos mayor número de glóbulos rojos y hemoglobina. También se encarga de la regulación de la tensión arterial y del equilibrio ácido-base, fundamental para mantener la actividad de las funciones vitales y la activación de determinadas proteínas o enzimas que tienen diversas funciones a nivel del organismo, como puede ser la hormona de crecimiento. De forma que cuando un niño o un adulto desarrolla una enfermedad renal crónica, van a aparecer una serie de manifestaciones y complicaciones que veis resaltadas en rojo, como son la uremia, que es el acúmulo de urea y de creatinina, un estado de sobrecarga hídrica que se va a manifestar en forma de aparición de edemas, además pérdida de sales minerales, aparición de hiperpotasemia y de una enfermedad mineral ósea por un defecto del depósito de calcio, fósforo y magnesio en la matriz ósea, aparición de anemia por menor síntesis de eritropoyetina y menor estímulo de la médula ósea, aparición de hipertensión por una disregulación de las cifras normales de tensión arterial, lo que va a constituir un factor de riesgo cardiovascular desde la infancia a la edad adulta, y un estado de acidosis metabólica que va a inactivar ciertas proteínas que son fundamentales para ejercer otras funciones vitales en nuestro organismo. Como veis, son órganos muy complejos que ejercen muchas funciones y por lo tanto es muy importante preservar su función. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es una patología donde existe una pérdida progresiva de la función renal durante un periodo variable de tiempo. En el caso de pacientes con malformaciones nefrológicas graves que se han formado durante el periodo prenatal, estos niños pueden nacer ya con una enfermedad renal crónica establecida. Pero generalmente la enfermedad renal crónica aparece o se desarrolla a lo largo de meses o incluso años, dependiendo de la causa que tenga. Es una enfermedad no transmisible y que afecta a 1 de cada 10 personas en el mundo. Por lo tanto, es una enfermedad muy frecuente que tenemos que intentar prevenir o enlentecer en la medida de lo posible. Aunque la enfermedad puede variar,
La enfermedad renal crónica es incurable y hace que el paciente necesite cuidados de por vida. De ahí su importancia. ¿Cuáles van a ser las causas de enfermedad renal crónica en niños? Bueno, en esta presentación mostramos las causas de enfermedad renal crónica por grupos de edad. Es un gráfico donde se ve la distribución porcentual en función de si el niño tiene menos de un año, de 1 a 5 años, de 6 a 12 o de 13 a 17. Representa los porcentajes de las diferentes causas en la población pediátrica estadounidense, pero es una proporción que es equiparable a los gráficos que hay a nivel europeo y a los gráficos a nivel nacionales españoles, de forma que el mayor porcentaje de patología renal se va a deber a las malformaciones nefrológicas, seguido en hasta un más del 50% de los casos, hasta un 57% de los casos según las series, seguido por las enfermedades quísticas y hereditarias en hasta un 16% de los casos, enfermedades vasculares en hasta un 9,4% de los casos y glomerulopatías primarias o secundarias en hasta un 5,4% de los casos. De forma que se sabe que en Europa existe una incidencia de enfermedad renal crónica de 10 a 12 pacientes por cada millón de niños de población pediátrica, con una prevalencia de entre 59 y 74 pacientes por cada millón de niños de población pediátrica. El registro español de enfermedad renal crónica no terminal publicó sus datos en 2007, indicando una incidencia de 128 pacientes por millón de población pediátrica, lo que quiere decir que hay una subestimación, una infraestimación de la incidencia real que nos podríamos encontrar. ¿Cuáles son los factores que van a estar asociados con el desarrollo de insuficiencia renal en niños? Bueno, pues están relacionados el bajo peso al nacimiento, la prematuridad, sobre todo grave en grandes prematuros, la presencia de una historia de daño renal agudo, obesidad o sobrepeso, diabetes no diagnosticadas o de mala evolución, maltratadas, hipertensiones no diagnosticadas o maltratadas, historia de glomerulopatías en el contexto de otras enfermedades como pueden ser el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Sjögren-Henoch o el síndrome hemolítico urémico, pacientes con anemia falciforme, en las malformaciones nefrológicas cuyas siglas son CACUT, que son además congénitas, en pacientes monorrenos congénitos o bien de carácter adquirido, en pacientes que pueden tener infecciones urinarias recurrentes de las cuales algunas pueden afectar al tejido renal y formar cicatrices, en niños con cardiopatías congénitas con alteración de la función sistémica y en aquellos pacientes con historia familiar de enfermedad renal crónica de diversos orígenes. Aprovechando que estamos en el Día Internacional de la Salud Renal, del riñón, vamos a resolver una serie de dudas que nos aparecen con frecuencia en la consulta y además vamos a aportar una serie de consejos para mejorar nuestra salud renal y la de nuestros niños. En cuanto a la alimentación, recordar qué recomendaciones dietéticas son aconsejables seguir. Bueno, vamos a dar unas recomendaciones dietéticas para población pediátrica general y además con alguna particularidad, sobre todo en aquellos niños que tengan una enfermedad renal crónica de diversos grados. Hay que saber que en los casos de enfermedad renal crónica moderada severa hay que seguir unas serie de recomendaciones que son individualizadas que os vamos a administrar en la consulta de nefrología pediátrica y que también puede haber recomendaciones que os administren generales a partir del pediatra de atención primaria. En cuanto a la ingesta de agua, recordar que en la ingesta diaria recomendada de agua para un niño en edad escolar está en torno a 1,5 litros o 2 litros de agua al día. Estas necesidades van a depender de la edad del niño, siendo menores en lactantes que en escolares. En lactantes porque el mayor aporte lo vamos a tener a partir de los lácteos, ¿de acuerdo? Lácteos y leche, ¿de acuerdo? En cuanto a la ingesta calórica, hay que seguir las recomendaciones diarias de ingestas por kilocalorías en función de la edad pediátrica y conocer que los niños con enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios moderados severos, van a tener un incremento del gasto energético que llamamos gasto energético basal. Por lo tanto, van a necesitar mayor aporte de kilocalorías, pero con una dieta especial. En cuanto al aporte proteico, sucede lo mismo. En niños
sanos o niños con grado de insuficiencia renal leve, el aporte proteico va a ser normal, es decir, van a seguir dietas que llamamos normoproteicas, pero en caso de pacientes con insuficiencia renal moderada o grave, la ingesta de proteínas tiene que estar controlada. Entonces habrá que dar recomendaciones individualizadas. En cuanto a la ingesta de sal, recordar que no hay que abusar de la sal en las comidas y que su consumo se limitará en pacientes con enfermedad renal crónica. El consumo medio de un adulto diario en cuanto a sal es de 2 a 5 gramos. El de un niño en edad escolar es de 1 a 2 gramos y con eso tendríamos aportes suficientes. Y recordar que generalmente se aportarán en forma de sal yodada. En cuanto a la distribución porcentual de los alimentos que debemos ingerir, recordar que las sociedades internacionales recomiendan que el 50% de las kilocalorías sean aportadas en forma de verduras y frutas, siendo el 25% aportadas en forma de alimentos que aporten hidratos de carbono, como legumbres, cereales, patatas, pan y pastas, y el otro 25% de kilocalorías aportadas en forma de proteínas, a partir de carnes, generalmente carnes blancas, pescado blanco, pescado azul y huevos, dejando el consumo bastante ocasional o muy reducido de dulces y grasas por la predisposición a el sobrepeso y obesidad. Además, hay que tener en cuenta que existen consideraciones especiales en niños con enfermedad renal crónica en cuanto a las recomendaciones de determinados alimentos en función de su riqueza o pobreza en determinados electrolitos, como pueden ser el fósforo o el potasio, como veremos después, y en niños que tengan tratamiento inmunosupresor como los corticoides. En estos pacientes generalmente lo que sucede es que hay una mayor sensación de hambre, mayor apetito y mayor ansiedad por la comida. Por lo tanto, tendremos que facilitarles actividades para ejercer como maniobras de distracción para que no consuman tantos alimentos, o proporcionarles también alimentos que tengan bajo contenido energético para disminuir el sobrepeso que suelen conllevar estos pacientes en tratamientos crónicos o prolongados. ¿Cuáles son los alimentos ricos en fósforo que deberemos de controlar, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida? Las bebidas de cola, bebidas de chocolate o coco, productos diarios como la leche, el queso, helado, yogur, que luego veremos qué recomendaciones tenemos, el consumo de vísceras como hígado, ostras o sardinas, guisantes, frijoles, nueces, chocolate, cereales de salvado y avena, productos integrales y yema de huevo. Todos ellos son alimentos ricos en fósforo que deberemos de controlar en este tipo de pacientes. En cuanto a los alimentos ricos en potasio, tenéis una tabla donde se distribuyen por tipos de alimentos en función de su contenido en potasio, si es alto o relativamente bajo. ¿Cuáles van a ser aquellos alimentos que tengan un alto contenido en potasio? Bueno, con respecto a las frutas, las naranjas, plátanos, melón, mango, papaya, nectarina, pasas y otros frutos secos suelen ser muy ricos en potasio. Vegetales como tomates y productos derivados del tomate, las patatas o batatas, la calabaza y las nueces. Y otras comidas que también son ricas en potasio, el chocolate, los sustitutos de la sal y las nueces y semillas. ¿Qué alimentos tienen un contenido relativamente bajo en potasio? Pues con respecto a las frutas, la manzana, el zumo de manzana, los arándanos rojo y azul, las frambuesas, las fresas, las uvas y el zumo de uva, mandarinas, piña y zumo de piña. En cuanto a vegetales, las berenjenas, la calabaza amarilla y el calabacín, las cebollas, los pepinos. Y en el grupo de otras comidas tendríamos arroz, pasta y pan blanco no integral. Es decir, los pacientes que tengan enfermedad renal crónica deberán de consumir preferentemente aquellos alimentos que tengan un contenido más bajo en potasio, porque tienen tendencia a tener el potasio más alto. Lo mismo que nos sucedía con el fósforo. Pero hay que tener mucho cuidado de no realizar restricciones dietéticas demasiado importantes y consultar siempre con el pediatra de atención primaria y sobre todo con el nefrólogo infantil. En cuanto a la ingesta de lácteos y vitamina D, hay que saber que existen una serie de recomendaciones diarias por las sociedades internacionales y sociedades nacionales que nos recomiendan una ingesta diaria de calcio y de vitamina D que va a depender en función de la edad.
En niños recién nacidos y lactantes, la ingesta de calcio diaria recomendada oscila entre 200 y 300 miligramos al día, mientras que en niños en edad escolar y en adolescentes pues va variando de 500 a 1100 miligramos al día. En cuanto a la vitamina D, a todas las edades se suele recomendar un consumo mínimo de 400 unidades al día, salvo en niños prematuros, donde las necesidades pueden estar incrementadas y duplicarse a 800 unidades al día, o en el caso de mujeres embarazadas. ¿De dónde vamos a obtener el calcio y la vitamina D? Bueno, pues como todos sabemos, lo obtendremos principalmente de la leche y derivados lácteos. Y con respecto a la vitamina D, recordad que es importante la exposición solar controlada y con protección solar. Y como fuentes nutricionales principales tendremos el pescado fresco, los huevos y los lácteos. Es muy importante ejercer un adecuado control de enfermedades crónicas que se inician en la infancia y que van a influir mucho en la salud de nuestros riñones. Entre ellas quiero destacar la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la nueva epidemia que tenemos desde hace unos años de sobrepeso y obesidad infantil. Con respecto a la diabetes, resaltar que es muy importante su diagnóstico precoz, recordar los signos cardinales de poliuria, polidipsia, polifagia, es decir, un niño que come mucho de repente, que tiene mucha sed, que hace muchas veces pis, que a veces tienen escapes de orina por la noche y que encima pierden peso, son síntomas de alarma que nos tienen que hacer pensar que a lo mejor el paciente, el niño, puede tener un problema de glucosa y puede tener una diabetes, sobre todo si hay antecedentes familiares. Y hay que optimizar el control glucémico, para lo cual es muy importante contar con los pediatras de atención primaria, el apoyo familiar es fundamental y los especialistas en endocrinología pediátrica. Con respecto a la hipertensión arterial, es una de las enfermedades que llamamos enfermedad silente, que va a producir daño cardiovascular a largo plazo y cuya detección precoz se está defendiendo en todos los congresos a nivel internacional, de forma que se ha establecido su screening desde primeras épocas de la infancia, en los controles de salud desde atención primaria, recomendando el inicio de control de tensión arterial a partir de los 3 años de edad. De forma que si obtenemos en varias determinaciones niveles elevados, será conveniente derivarlo a la consulta de nefrología pediátrica para hacer un diagnóstico precoz y establecer las medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas que necesite el niño para controlar esa tensión arterial y disminuir el riesgo de daño renal y de enfermedad renal crónica a largo plazo. Asimismo, en cuanto al sobrepeso y la obesidad, hemos dicho que es una de las nuevas epidemias y que tenemos que evitar que nuestros niños tengan ese sobrepeso y obesidad, reduciendo el consumo de la comida rápida o comida basura y facilitando hábitos alimenticios y de ejercicio físico que permitan que el niño tenga una adecuada calidad de vida, una adecuada ingesta calórica y que se pueda tener una actividad física adecuada para su edad. ¿Qué sucede con el crecimiento de la enfermedad renal crónica? Bueno, los niños con una enfermedad renal crónica con desarrollo de insuficiencia renal, como hemos visto, van a tener alteradas algunas o todas las funciones del riñón. De forma que, como hemos visto al principio de la presentación, el riñón ejerce una función muy importante en el metabolismo calciofosfórico, influyendo en la activación de la vitamina D junto con el hígado, lo cual va a facilitar el depósito de calcio, fósforo, magnesio en los huesos, la formación de huesos, hueso sano, y además también influye el estado de acidosis, es decir, un paciente que tenga una acidosis metabólica porque tenga una enfermedad renal crónica va a producir, como hemos dicho, una inactivación o una disminución de función de algunas de las hormonas del organismo, como puede ser en este caso la hormona de crecimiento. Por lo tanto, estos niños tienen mayor predisposición a tener una talla baja, una talla más baja que la talla diana familiar, y por lo tanto van a necesitar controles de desarrollo y crecimiento mucho más frecuentes o más periódicos que niños sanos.
En cuanto a la actividad física recomendada, recordar que es fundamental realizar actividad física a todas las edades, principalmente en la edad pediátrica, para favorecer conductas y hábitos a largo plazo, porque va a mejorar el desarrollo físico, social e intelectual de estos niños, es beneficioso para la salud global y la salud renal, y hay que saber que nuestros niños en general van a poder practicar todo tipo de deportes, pero pacientes que tengan una enfermedad renal crónica y que porten catéteres de diálisis o niños monorrenos congénitos o adquiridos tienen que tener precaución, sobre todo con deportes de contacto. Hay que evitarlos, sobre todo en contexto de actividad deportiva de alta competición. ¿Por qué? Pues porque tenemos más riesgo de provocar traumatismo repetitivo en ese riñón que no está bien, o podemos perjudicar el catéter de diálisis. Esto no quiere decir que esté prohibido, pero sí que hay que tener mucho más cuidado en este tipo de pacientes. ¿Qué tipo de actividades físicas van a ser estas? Pues sobre todo actividades físicas de contacto, como pueden ser el judo o el karate, o actividades físicas que tengan mayor riesgo de traumatismo, como pueden ser pues el patinaje, el esquí, etc. Y sobre todo recordar que mientras practicamos deporte sudamos más, entonces perdemos más líquidos, por lo tanto tendremos que optimizar nuestro estado de hidratación y tomar más líquidos y soluciones isotónicas en ese contexto. ¿Qué fármacos es aconsejable evitar? Bueno, hay una serie de fármacos que se llaman nefrotóxicos porque su uso a altas dosis o uso repetitivo produce un daño renal a largo plazo. ¿Qué tipo de fármacos son estos? Pues generalmente los de uso más cotidiano que nos podemos encontrar serían los antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el ibuprofeno o el naproxeno, o bien antibióticos que generalmente son de uso hospitalario e intravenoso, como pueden ser los aminoglucósidos, por ejemplo la gentamicina, vancomicina o amicacina. Son fármacos que no van a estar prohibidos, pero que sí que hay que controlar su uso y utilizarlos cuando no haya una alternativa terapéutica, porque sabemos que son fármacos que pueden dañar el riñón, sobre todo en pacientes que tengan una enfermedad renal crónica ya establecida o que tengan varios factores de riesgo para poder desarrollarla. En caso de que sea necesario, tenemos que recordar que hay que realizar un ajuste de la dosis en insuficiencia renal. Ese ajuste de dosis lo vamos a hacer los médicos, es decir, lo va a indicar su pediatra de atención primaria o su nefrólogo pediátrico antes de decirle la dosis que debe tomar su hijo. ¿Y qué fármacos podemos utilizar para tratar la fiebre? Bueno, pues por lo que acabamos de comentar, generalmente se suele recomendar el uso de paracetamol o metamizol, metalgial, que lo hay en solución oral, a dosis pediátricas recomendadas habitualmente, ¿vale? Entonces, generalmente hay que recordar que hay que utilizar un fármaco en monoterapia, es decir, solamente un fármaco, y si en caso de que sea estrictamente necesario porque la fiebre no ceda, pues se puede alternar el metamizol con el paracetamol. Y también hay que recordar que es una situación donde el niño va a sudar más, va a perder más líquidos, pero además es un niño que está inapetente, que está comiendo menos, tiene menos ingesta de líquidos y tenemos más riesgo de tener un estado de deshidratación que pueda perjudicar al riñón. Por lo tanto, hay que optimizar la hidratación. Es muy importante también resaltar establecer unos adecuados hábitos higiénicos desde la primera infancia, tanto en el uso de inodoro como en la higiene diaria mediante baño o ducha. Con respecto al uso de inodoros, es muy importante recordar que hay que reforzar, establecer adecuados hábitos miccionales y defecatorios, intentando evitar en la medida de lo posible las conductas retentivas urinarias y evitando el estreñimiento. ¿Cuál va a ser el número de micciones diarias recomendadas? Bueno, depende de la edad, pero en general un niño en edad escolar suele realizar una media de 5 a 6 o 7 micciones diarias. Por lo tanto, recomendaremos que acuda al inodoro a realizar micción generalmente a las horas de las comidas y antes de acostarse, es decir, en desayuno, a media mañana en el recreo,
coincidiendo con la comida, la merienda, la cena y antes de acostarse. Y es muy importante que tengan a su disposición productos de higiene para optimizar la higiene de genitales después de ir al inodoro. En este caso, tener accesibilidad al papel. No sentarse en inodoros fuera de casa y además también es importante establecer unas medidas higiénicas adecuadas en el contexto de la defecación. Educar al intestino para que el niño realice la defecación preferentemente en casa para optimizar esas medidas higiénicas de genitales y evitar infecciones. Con respecto a la higiene diaria, es muy importante inculcar a los niños el hábito de un baño corto o una ducha diaria para optimizar esa higiene y prevenir infecciones, enfermedades infecciosas. En cuanto a la prevención y tratamiento precoz de las infecciones urinarias pediátricas, resaltar que las infecciones urinarias son uno de los factores predisponentes a desarrollo de enfermedad renal crónica, sobre todo infecciones que afecten a la vía urinaria alta. Llamaremos infecciones de vía urinaria alta aquellas que afecten a los riñones y de vía urinaria baja aquellas que generalmente afectan a la vejiga, lo que se conoce generalmente como cistitis, frente a las pielonefritis, que serían las infecciones del tejido renal. Como vemos en el esquema de la derecha, las bacterias acceden al tracto urinario por vía ascendente, generalmente desde la uretra hacia la vejiga. Si la colonización bacteriana se limita hacia la vejiga, provocará cistitis, cuyos síntomas principales son picor o escozor al orinar, sensación de falta de vaciamiento de la vejiga, necesidad de ir más veces al baño, realización de mayor volumen de micción y urgencia miccional o escapes. Mientras que cuando la colonización bacteriana no se queda en la vejiga, sino que asciende de uretra a vejiga y de vejiga por uréteres hacia los riñones, nos va a provocar una infección del tejido renal que se conoce como pielonefritis aguda, y que suele asociar fiebre elevada de más de 38 o 38,5 grados centígrados de varios días de evolución con mal estado general, sintomatología también digestiva en forma de náuseas, vómitos o diarrea, coloración pajiza, amarillenta o ictérica e inapetencia. Y además suelen asociar, no siempre, pero suelen asociar sangrado con la orina, hematuria. Todos estos signos y síntomas nos tienen que hacer sospechar que nuestro niño tenga una infección de orina y habrá que consultar con el médico de atención primaria y con el nefrólogo infantil para establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz. También va a ser importante realizar consejos y evitar hábitos tóxicos de inicio en la adolescencia, en referencia al consumo de tabaco, con prevención del consumo de alcohol y con la prevención del consumo de drogas, de todo tipo de drogas. En cuanto a los productos de herbolario, hay una serie de factores que hay que conocer antes de que se realice su consumo. Es decir, hay una serie de sustancias que pueden ser beneficiosas para algunos órganos, pero perjudiciales para el riñón y, por tanto, habrá que consultar con un especialista en nefrología pediátrica antes de realizar su consumo. ¿Qué factores van a estar relacionados con el producto? Bueno, pues puede ser un producto de herbolario que tenga una toxicidad intrínseca frente al riñón, o que tenga una identificación incorrecta, o que esté mal procesado o mal almacenado, o que esté adulterado con otra serie de excipientes que puedan ser tóxicos, mientras que el principio activo no lo era. En fin, también puede estar contaminado con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo o mercurio, entonces hay que tener mucha precaución. Hay que conocer también la dosis adecuada, porque puede haber errores de sobredosificación o tratamientos prolongados, podrían provocar toxicidad, y también puede interaccionar con otros tratamientos que tenga el paciente. Entonces, bueno, siempre habrá que consultarlo. Además, hay que conocer el grado de insuficiencia renal que tiene el niño para saber si esa sustancia la podrá depurar bien o no. ¿Y qué pasa si solo tengo un riñón funcionante? Bueno, el porcentaje de pacientes monorrenos no es despreciable.
Se puede ser monorreno de forma congénita porque hayas nacido solo con un riñón, es decir, que haya una agenesia renal, o bien porque uno de tus riñones haya tenido una malformación nefrológica con infecciones recurrentes que facilite que haya perdido la función o que sea prácticamente nula. Da igual que sea el riñón derecho o el izquierdo, porque los dos ejercen la misma función. Pero es importante saber que son pacientes que van a tener un adecuado crecimiento y desarrollo, que pueden tener una calidad de vida muy buena, pero que van a necesitar controles periódicos. En primera infancia y en adolescencia generalmente van a ser más seriados porque hay que vigilar cómo es el crecimiento de ese riñón. Generalmente los niños monorrenos tienen una hipertrofia, un hipercrecimiento del riñón funcionante para compensar la falta de función del otro riñón, y hay que controlar si el crecimiento y el desarrollo del niño va acorde con el crecimiento de ese riñón que tiene. ¿Cuándo van a ser los periodos de máximo crecimiento del riñón? En los primeros años de vida y en la adolescencia. Se recomienda controles más periódicos en esos rangos de edad, y entre medias pues realizar un control anual para ver un sistemático de orina, ver cómo está la tensión, que no pierda proteínas, y hacer una ecografía renal. ¿En la edad adulta tienen que seguir controles? Sí, es recomendable que realicen controles bien por su médico de atención primaria o bien periódicos en nefrología de adultos. Nefrología de adultos, una vez que está establecida la función renal y es buena la función renal, se suelen seguir cada 3 o 5 años aproximadamente. ¿Qué signos y síntomas puede presentar un niño con insuficiencia renal y a los que tendremos que estar atentos para acudir y consultar para diagnosticarlo de forma precoz? Bueno, son niños generalmente que están más cansados, más asténicos, tienen mal estado general, suelen estar más irritables, se enfadan con más facilidad, pueden presentar vómitos, dificultades en la alimentación por el incremento de la urea que provoca inapetencia, van a tener mayor facilidad para la deshidratación, sed, avidez por el agua o por la sal, poliuria, porque pierden la capacidad de concentración de la orina y necesitan mayor ingesta de líquidos. También van a tener una inadecuada ganancia ponderal con un retraso del crecimiento por todo lo que hemos explicado, van a tener mayor consumo energético y además van a tener alterada la función de la vitamina D y también la función de la hormona de crecimiento. Pueden ser niños que debuten con infecciones urinarias de repetición, tras las cuales puede haber una malformación nefrológica que sea congénita. Van a aparecer edemas por retención de líquidos, un dolor abdominal recurrente por inflamación renal, aparición de proteinuria y hematuria, que son pérdida de proteínas y de sangre por la orina. Pueden aparecer cefaleas recurrentes en contexto de retención de líquidos y desarrollo de hipertensión arterial, alteraciones hidroelectrolíticas, como hemos dicho, elevación de potasio, elevación de fósforo, alteración del sodio, alteración del equilibrio ácido-base con desarrollo de acidosis metabólica. Pueden aparecer calambres, tetanias, raquitismo o nefrocalcinosis por alteración de la excreción del calcio en la orina. Pueden tener alteraciones oculares o hipoacusia, sobre todo en algunas enfermedades estructurales de la membrana basal renal que se heredan, o síntomas sistémicos en el contexto de otras enfermedades que pueden producir secundariamente daño renal, como la aparición de exantemas, fiebre recurrente, artritis o artralgias. ¿Qué tratamientos hay disponibles para la enfermedad renal crónica? Bueno, lo mejor que hay para tratar una enfermedad es prevenirla, como vamos a ver luego con el decálogo de prevención. Pero una vez que está establecida la enfermedad renal crónica, habrá que estadiar al paciente, al niño, en diferentes grados, en grado leve, moderado o severo. En función del estadiaje del niño tenemos disponibles tratamientos farmacológicos, como puedan ser tratamiento con eritropoyetina para corregir la anemia o suplementos de hierro, tratamiento antihipertensivo o antiproteinúrico, tratamiento con bicarbonato para corregir la acidosis metabólica, suplementos de calcio, tratamiento dietético, etc. Con respecto a las técnicas de depuración extrarrenal, pues hay que conocer que cuando los niños no filtran suficientemente bien la sangre
y no la detoxifican de forma adecuada y el filtrado glomerular es muy bajito, van a ser candidatos a técnicas de depuración extrarrenal, como pueden ser la diálisis peritoneal, que se puede llegar a ejercer en domicilio, o bien la hemodiálisis o hemodiafiltración, que hay que realizarlo en un centro especializado. Y estos pacientes generalmente van a ser candidatos a realizar un trasplante renal de donante generalmente. Entonces hay que saber que el trasplante renal en la infancia tiene muy buenos resultados, también en la edad adulta, y que hay centros especializados con equipos multidisciplinares de cirugía pediátrica, urología y nefrología infantil, donde se realizan estas técnicas con muy buenos resultados y supervivencia a largo plazo. Por lo tanto, tenemos bastante arsenal terapéutico para poder tratar a estos niños, pero como hemos dicho, hay que saber que lo más importante es intentar prevenir la enfermedad renal crónica o enlentecer su evolución. ¿Cómo vamos a afrontar la noticia o cómo se puede afrontar la noticia de que mi hijo tiene una patología renal? Bueno, lo más importante es que sepáis que detrás de cada niño hay un equipo multidisciplinar que está pendiente de él, es decir, un equipo integrado por el pediatra de atención primaria, los nefrólogos infantiles, como somos nosotros, en caso de que haga falta cirugía pediátrica, etc. Y también un equipo de psiquiatría y psicología infantil. No estáis solos. El transmitir al niño la noticia de que el niño es monorreno o tiene insuficiencia renal, hay que valorarlo de forma individualizada, depende del estado de madurez del niño. Hay niños más maduros a los que se les puede introducir la noticia en una edad escolar o en la preadolescencia, y otros niños que requerirán más tiempo y transmitirlo en la adolescencia, pero siempre hay que dar una información adaptada y adecuada para su edad, sin transmitir miedos ni angustias ni ansiedades que hayamos podido sufrir los adultos, en este caso los papás, a los niños, ¿vale? En cuanto a la enfermedad renal pediátrica en época de la pandemia, en contexto de la pandemia por COVID-19, hay que saber que los pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica, sobre todo pacientes que necesitan técnicas de depuración extrarrenal como diálisis peritoneal, hemodiálisis, o pacientes que han necesitado un trasplante renal, hay estudios publicados recientemente en los que se ha demostrado que estos pacientes no han tenido mayor número de complicaciones tras sufrir la infección por el SARS-CoV-2 con respecto a población pediátrica sana a nivel renal. Bien es verdad que por las características de la enfermedad renal crónica sí que tienen más riesgo de padecer infecciones y otro tipo de complicaciones que podrían derivarse de forma secundaria por este tipo de infección. Pero en los últimos estudios publicados no se ha demostrado que hayan tenido peor evolución clínica. Tampoco pacientes con tratamiento inmunosupresor de larga evolución. Entonces, en estos niños habrá que seguir las mismas recomendaciones de higiene, de lavado de manos y de uso de mascarilla y distanciamiento social que en la población pediátrica sana, teniendo mayor precaución también para evitar la transmisión de también otro tipo de infecciones que puedan perjudicar al niño. Es muy importante, por todo lo que acabamos de ver, realizar un adecuado seguimiento por un especialista en nefrología pediátrica que va a trabajar, como hemos dicho, en colaboración con el pediatra de atención primaria, con el equipo de psicología, psiquiatría infantil, con el equipo de urología o cirugía pediátrica, radiodiagnóstico, medicina nuclear, nutricionistas, endocrino, etc. Y que va a ser el que va a coordinar la atención sanitaria del niño, al quien vais a poderos dirigir en todo momento con todo tipo de dudas o preguntas, y nuestro objetivo fundamental es mantener al niño sano, prevenir la enfermedad renal crónica, y en aquellos niños que tengan una enfermedad renal crónica, enlentecer la evolución de esta enfermedad
y ayudaros y aconsejaros en todo lo que podamos. Vamos a presentar el decálogo para la prevención y diagnóstico precoz del daño renal desde la infancia. Este decálogo lo hemos representado con una serie de conos que vamos a ir interpretando. Hay que saber que el 50% de las enfermedades renales en la infancia que cursan con insuficiencia renal consisten en malformaciones del riñón y de las vías urinarias que suelen estar presentes en el momento del nacimiento y pueden ser diagnosticadas prenatalmente. La infección urinaria en la infancia precoz puede ser el primer signo de alarma de una enfermedad renal subyacente y con frecuencia cursa de forma silente. El curso juicioso de fármacos potencialmente nefrotóxicos y contrastes radiológicos previene el daño renal agudo, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad como en la prematuridad, en niños con menor masa renal funcionante, enfermedad renal crónica, cardiopatías, enfermedades hepáticas y deshidrataciones. Nuestro país, junto a los escandinavos, tiene la tasa más alta de trasplante renal infantil y la mayor parte de la población que necesita terapia de reemplazo renal lo hace con trasplante renal, siendo la diálisis en general un tratamiento minoritario en comparación con otros países de nuestro entorno. Un trasplante preventivo de donante vivo o de cadáver previene el paso por diálisis y las complicaciones asociadas a esta técnica. La atención especializada a los niños con enfermedad renal debe estar garantizada en el sistema sanitario español independientemente de la comunidad autónoma de origen, a quien os vais a poder dirigir con todas las dudas que tengáis. Los hábitos dietéticos, el estilo de vida, el sobrepeso y la obesidad con frecuencia tienen su origen en la infancia y pueden incidir en el desarrollo de enfermedad renal crónica en la vida adulta. El abuso de bebidas edulcoradas puede ser fuente de sobrepeso. La mejor bebida hidratante es el agua y como tal no debe ser sustituida por bebidas con contenido energético. La toma de presión arterial debe estar presente en los exámenes de salud de niños y adolescentes, en especial de hijos de padres hipertensos, generalmente recomendado a partir de los 3 años de vida. Una dieta saludable con bajo contenido en sodio y normoproteica se correlaciona con una menor incidencia de hipertensión arterial. En la actualidad, se reconoce que algunos contaminantes ambientales tienen un papel importante en la génesis de la enfermedad renal crónica, por lo que debemos exigir que el desarrollo industrial y tecnológico sea compatible con la mejora de la calidad y cantidad de vida y respetuoso con el medio ambiente, sin olvidar que el principal contaminante ambiental doméstico para los niños es el humo del tabaco. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación para celebrar el Día Mundial de la Salud Renal. Apliquemos los consejos del Día Mundial del Riñón por una infancia feliz para todos los niños del mundo. Esta presentación, como he dicho, está elaborada en colaboración con la Asociación de Patologías Nefrológicas Pediátricas de Castilla y León, APNUP, con la que podéis contactar para todas las dudas que tengáis, así como conmigo. Espero que os haya gustado y que celebréis este día como se merece. Un abrazo para todos.